Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. Hoy vamos a hacer un bralet. Hace mucho no hacíamos un bralet en este canal, la verdad no me acuerdo cuál fue el último, creo que fue el año pasado, el Top Alexa, pero técnicamente no es un bralet, así que este video me emociona muchísimo. Y para no hacernos más largo, vamos a empezar de una vez con los materiales. Vas a necesitar 1 metro de encaje o puntilla elástica, súper importante siempre que vayamos a hacer ropa interior, utilizar los materiales indicados para ropa interior. También vas a necesitar un encaje más pequeño. Acá en Medellín se le conoce franja a este tipo de encaje, que es más delgadito, y el ancho va a depender del broche y el elástico de brasier que consigas. Ya les voy a explicar. También vas a necesitar elástico. En este caso yo estoy utilizando elástico de 2 centímetros de ancho, aproximadamente 1 metro. También vas a necesitar tirantes o cargaderas de brasier. De estas también vas a necesitar aproximadamente 1 metro. Un broche, abrochadura o broche cierre de brasier. En este caso mi broche mide 3 centímetros de ancho, así que mi encaje va a ser de 3 centímetros de ancho. Opcional, voy a estar usando un moñito para decorar mi bralet, y vas a necesitar 2 tensores y 2 argollas. El tamaño depende del ancho del tirante de brasier que tú escojas. Y si tienes dudas o inquietudes de cómo escoger este tipo de elásticos para ropa interior, te recomiendo ver este video donde te explico uno a uno como para qué se utilizan, cómo los puedes comprar y cuál es la diferencia entre estos elásticos y un elástico normal de cualquier otro tipo de prenda, que esos no sirven para ropa interior. Además, el video de hoy está patrocinado por la hermosa compañía de Kira, que va a estar en todas las tomas de este video. Vamos a empezar tomando las copas de nuestro bralet. El molde viene indicado qué copa va hacia el centro del cuerpo y qué copa va hacia el costado del cuerpo, para que no se vayan a confundir. Van a juntar una copa del centro con una copa del costado. La del costado es la más grande y la van a juntar derecho con derecho para coser toda la parte del centro. Aquí ustedes están viendo esto súper chiquito, pero es que es la talla XXS de este molde, ya que aquí pues como que no fuimos muy bendecidos. Y para este tutorial voy a estar utilizando nuevamente solo mi máquina familiar, para que vean que podemos obtener acabados súper profesionales solo con la puntada recta y la puntada de zigzag. Voy a aplicar uno de los trucos del video anterior de probando trucos de Instagram. Voy a sujetar con una aguja de mano la punta del bralet para poder jalar la tela y así evitar que se me enrede el encaje en los pies de la máquina, que yo sé que es algo que pasa mucho, en especial cuando eres principiante en la costura. Si a ti te pasa esto, te recomiendo que pruebes este truco. Y algo que a mí de verdad me gusta muchísimo hacer es coser todo lo que tenga que ver con tejido de punto con el prensatelas de doble arrastre. Es mucho más fácil la costura, se traba menos la tela, la costura queda menos como estirada, es más bonito y se los recomiendo de verdad. Para esto estoy cosiendo con la puntada de zigzag, la normalita que viene en todas las máquinas de coser. Como pueden ver, queda bastante bien la costura. Ahora que ya tenemos las 2 copas listas, vamos a cortar el elástico según la medida que viene en la tabla de tallas del molde. Recuerden que el molde lo pueden encontrar en mi blog, es completamente gratis. Les dejo el link en la descripción del video, y si ustedes tienen algún problema descargando el molde o iniciando sesión, no duden en escribirnos, ya sea por Instagram o por el formulario de contacto de la página web, para poder asesorarlos y ayudarles. Cortamos el elástico y del mismo ancho del elástico vamos a cortar el encaje o la franja de encaje que va a ir en la base de nuestro top. Luego vas a tomar el elástico, lo vas a doblar a la mitad y vas a marcar ese punto medio con un alfiler. Después vas a dejar la parte suavecita del elástico hacia abajo, que esta es la parte que va a ir rozando nuestra piel, y encima vas a ubicar las copas, dejando las copas alineadas en el centro para que quede una al lado del otro. Yo te recomiendo sujetar la copa del lado izquierdo con
bastantes alfileres, y ya la copa de la derecha es más fácil coserla sin alfileres. Ahorita van a ver cómo, o si tú quieres puedes sujetar todo con alfileres, no hay ningún problema. Y en este paso, súper importante, montar el encaje 6 milímetros encima del borde del elástico. Ya con esto listo, ahí sí pasamos a la máquina. Y para esta costura voy a estar utilizando la misma puntada de zigzag, la normalita que viene en la máquina. También es importante en este paso, no es necesario ni estirar el encaje ni estirar el elástico, cosemos así tal cual lo tenemos acomodado. Y como pueden ver, cuando llego al alfiler que marca el centro del elástico, acomodo bien la segunda copa y aquí ya es mucho más fácil coser sin alfileres. Ahí les dejo el dato por si les sirve. Así es como se debe ver la costura. Este sería el derecho del elástico, lo que quedaría viendo hacia afuera, y así es como se ve el interior. Como pueden ver, se ve bastante pulido simplemente con la costura de zigzag. Ahora vamos a tomar nuestra franja de encaje y la vamos a ubicar encima del elástico. En este caso la franja tiene un borde con moritas y el otro borde es recto, así que alineo ese borde recto muy bien con el elástico y empiezo a coser desde la punta de este. Como el elástico y el encaje tienen la misma medida, tampoco es necesario estirar nada en esta costura. Y para coser estas dos piezas voy a utilizar el zigzag de 3 puntos o de 3 pasos, que ustedes saben que me encanta para coser ropa interior. Si tú no cuentas con esta puntada, nuevamente puedes utilizar la puntada de zigzag normalita de tu máquina, o incluso puedes utilizar la aguja gemela o la aguja doble. Así que empiezo a coser por todo el borde y cuando llego a la parte de las copas me aseguro de que el encaje quede bien alineadito para tapar la costura que hicimos anteriormente. Como pueden ver, es bastante sencillo este paso y este es el resultado. Así es como se ve el encaje con el elástico por debajo, que vean que lo cubre bastante bien, y así es como se ve por el revés, muy bonito solo con la puntada de zigzag. Y si levantamos el encaje en la parte de las copas, podemos ver que la tela o el encaje de la copa queda perfectamente ensanduchada entre el elástico y el encaje superior. Ahora que ya tenemos el bralette de esta forma, vamos a pasar a el broche. El broche se compone de dos partes. La parte que tiene los ojaletes la vamos a ubicar hacia el lado derecho con los ojaletes mirando hacia arriba, y la parte que tiene los ganchitos la ubicamos en el lado izquierdo con los ganchitos mirando hacia abajo. Si tú tienes dudas o te enredas en este paso, te recomiendo ver un brasier que tengas en casa para que sepas de qué lado poner cada parte del broche. Y aquí simplemente paso la puntada recta con el mismo prensatelas de doble arrastre. Si tú prefieres, también puedes utilizar la puntada de zigzag para este paso. Yo en lo personal siempre he disfrutado más la puntada recta que la puntada de zigzag para los broches de brasier, pero son acabados distintos y son completamente válidos. Así es como queda el broche. Y ahora voy a pasar a coser el moñito al centro del bralette. Esta técnica me la recomendó mi amiga Kim de Barranquilla y es utilizar la puntada de zigzag, la normalita. Le bajamos la longitud de puntada a 0 o a 1 si tu máquina no tiene longitud 0. Le aumentamos el ancho según el tamaño del moño que estés usando y pasamos unas 5 o 6 costuras. Así la máquina no se va a mover hacia adelante, simplemente las pasa así. Es lo mismo que utilizaríamos para una puntada para coser un botón a máquina, y es mucho más rápido y mucho más fácil que coser los moñitos o los dijes a mano. Como ven, este es el resultado y le da un toque muy bonito a los bralettes. Para terminar este bralette vamos a hacer los tirantes. Recuerden que en el molde les dejo la medida de cuánto cortar. Cortamos 2 tiras del mismo tamaño y pasamos las puntas por la parte de la mitad de los tensores. Luego tomamos las argollas y las vamos a pasar por la punta de las copas del bralette y doblamos la punta hacia adentro para poder coserla. Para coser la punta de los tirantes voy a estar utilizando la puntada de zigzag con las especificaciones que les están apareciendo en pantalla. Paso la puntada 2 veces hacia adelante y 2 veces hacia atrás para que quede perfecto. Así es como se ve la costura. Esto lo debemos hacer con ambos tirantes. Y para la copa vamos a hacer algo muy similar. Pasamos la argolla por la puntica de la copa, la doblamos hacia el revés de la tela y en este caso, para que me quede bien derechita, voy a pasar primero la puntada recta hacia adelante y hacia atrás para asegurarme de que quede bien posicionada la punta de la copa dentro de la argolla, y luego sí paso la misma puntada de zigzag que utilicé con los tirantes. Así es como se ve el resultado. Es bastante bonito, y un tip adicional es que no hagan la costura
costura a todo el ancho de la copa del encaje. Quiero que vean que la costura simplemente la hice del mismo ancho que tiene la puntica de la copa, que es de más o menos 1 centímetro de ancho. Este tipo de puntadas en la punta de las copas se ven mucho mejor entre más pequeñas y pulidas sean. Para finalizar, tomamos el tirante con la parte suavecita hacia arriba, la pasamos por la argolla, le damos la vuelta y lo volvemos a pasar por el tensor para que la parte brillosita quede por fuera. Hacemos esto con ambos tirantes y luego en la parte de la espalda vamos a medir 5 centímetros a cada lado del broche. Sujetamos con un alfiler los tirantes y pasamos a la máquina. Para este paso voy a hacer 2 puntadas diferentes. En la parte superior del elástico voy a pasar la puntada recta 2 veces para atracar muy bien esta costura, y en la parte de abajo, que es donde quedaría la puntica libre del tirante, voy a pasar la misma puntada de zigzag que utilicé anteriormente. Este tipo de costuras le va a dar un refuerzo mucho mayor a nuestra prenda y te lo recomiendo bastante porque eleva la calidad del producto. Al final, si te queda un pedacito de tirante por fuera de la puntada de zigzag, lo puedes cortar sin ningún problema, ojo, sin ir a quebrar la costura, y así es como se vería esta parte. Déjenme saber qué tal les pareció este video en los comentarios de abajo y por supuesto no olviden dar un like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Recuerden que el link para descargar el molde gratis lo encuentran en la descripción del video. Sin duda, este modelo de bralet es muy sencillo de hacer y como pueden ver, con la máquina familiar obtenemos un resultado completamente profesional. También les recomiendo que vean los combo emprendedor de ropa interior. Si no están publicados ya, seguramente prontito estarán disponibles los nuevos combos porque estoy reorganizando toda la moldería de Nocturno. Estos combos son moldes en conjunto que entre más moldes llevas, mayor es el descuento, perfecto para los emprendedores. En la descripción les dejo el enlace para que vayan a verlos. Ya voy, preciosa. Ya saben que me encuentran en mis redes sociales. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video. Miau. Preciosa. Venga, me da un besito. ¡Ay! ¿Tú por qué eres tan linda?